Recibimos a Salim Hasir, él es investigador, uno de los responsables del canal Flecha Antigua en YouTube, que por supuesto te invitamos a que descubras, pues está muy, pero muy bueno. Salim, ¿cómo estás? Te saluda Marcos Capes de Esperanza. Hola Marcos, todo muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio para compartir y dialogar sobre todos estos temas que son muy interesantes. De verdad agradecido por esta invitación. ¿Sabés que hay algo que le llama la atención, Salim, a la gente, que es intentar saber acerca de lo que se puede llegar a venir o lo que puede llegar a pasar? Creo que ha sido una incógnita, un entretenimiento, ¿no? Para la raza humana, esto de tratar de entender lo que se viene, ¿no? Y si bien Jesucristo en su momento dijo que el día y la hora nadie lo sabe, parecería que hay sucesos que tampoco se sabe el día y la hora, pero que sí, de acuerdo a las pistas de algunas profecías, estaríamos transitando, al menos eso parece, algún momento similar a lo que, bueno, algunas profecías dicen, ¿no? ¿Cómo entendés eso? ¿Estamos en tiempos proféticos? Sí, eso es una pregunta que a mí me hacen mucho también sobre el tema de que si hay una fecha exacta para el cumplimiento de algún evento que fue anunciado en esos mensajes ancestrales. Una de las cosas que yo he comprendido en los años de investigación es que la profecía no se debe leer por fecha calendario, porque las múltiples veces que se ha intentado ubicar de esa forma, pues se han equivocado quienes lo han hecho, ¿no? Está el caso del año 2000, está el caso del año 2006, del año 2012, y en la antigüedad se dieron también muchas fechas. Recuerdo una de los testigos de Jehová, no porque yo estuviese vivo, sino que eso está documentado en el año 1914, donde aseguraban dentro de su congregación que iba a ser se iba a dar en ese año la segunda venida de Jesús. Y bueno, así como esos ejemplos hay muchísimos. Sin embargo, la profecía en Marcos, y para todos los oyentes y televidentes que van a ver luego este video hacia el futuro, la profecía está escrita y fue dictada en símbolos. La profecía no es literal. Por eso tiene tantos, digamos, como encriptados, ¿no? Símbolos de animales, de objetos, de mensajes un poco ambiguos, parecería. Y lo que la profecía está mostrando con eso, a lo que está invitando al ser humano es a la interpretación del símbolo que tiene. Entonces, por ejemplo, también esto está muy ligado al lenguaje que se tenía en la época en el que se dictaron y se escribieron. Por ejemplo, si se quería hacer referencia a algún objeto que volase, pues obviamente no existían ni helicópteros, ni aviones, ni naves, ni nada de esto. Por lo tanto, los antiguos tenían que colocar eso con terminología que ellos comprendieran. Entonces, de ahí términos como caballos de fuego, escudos volantes, casas voladoras, bueno, un sinnúmero de referencias que tenemos en el mensaje profético que nos están invitando a que en tiempos modernos nosotros interpretemos lo que quiere decir la profecía. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que se entienda. No sé si, Marcos, has escuchado los jinetes de Apocalipsis, para Sí. mencionar una de las más famosas en el libro de la Biblia. Ujú. Los cuatro jinetes, ¿no? Se cree al estudiar esta profecía, que está desde el capítulo 6 del Apocalipsis, que en el tiempo final van a haber cuatro caballos eh, con cuatro jinetes, obviamente, que van a salir, ¿no? Van a venir desde el cielo y van a recorrer el planeta entero. Sin embargo, cuando uno estudia lo que eso quiere decir, ahí lo que está hablando más que todo es de situaciones, poderes que se van a colocar sobre todo el mundo. Por ejemplo, uno de los caballos habla de la guerra, que es el caballo de tono rojizo, si no estoy mal, no es el término exacto que utiliza, pero es un tono rojizo que quita la paz del mundo. Y ese caballo es el de la guerra. Y guerras hemos tenido durante toda la historia. Sin embargo, las guerras más potentes que la humanidad ha vivido en toda la historia conocida es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el símbolo profético estaba señalando el advenimiento de los enfrentamientos más potentes en la historia, primera, segunda, y se anunció una tercera guerra mundial. Ese es el jinete del caballo rojo de la guerra. Hay uno negro que habla del hambre y la carestía. Bueno, veamos el panorama mundial. ¿Cuántos países enteros
no sufren de este flagelo del hambre. Los recursos se acumulan en unos pocos países ostentosos de poder y hay muchos otros que tienen otra realidad. Ese caballo ya está cabalgando sobre el mundo, el caballo del hambre. Está el que es amarillento, que se ha asociado con la radiación, porque trae el Hades detrás de sí. Y esto está asociado con la energía nuclear y las bombas nucleares que se han explotado algunas pocas desde la Segunda Guerra Mundial, pero se habla de que si hay una tercera guerra mundial sería la más catastrófica de todas por el armamento nuclear que tienen las grandes potencias. Y ese es el caballo más temible de todos. Y hay un cuarto caballo que es uno blanco que habla de la primera venida del Cristo y de la segunda venida, porque dice que, bueno, salió venciendo y para vencer, que es el caballo que luego se muestra en Apocalipsis 19, que habla del verbo de Dios. Entonces ya ese caballo blanco ya tiene otra connotación, no de tanto de poderes que destruyen, sino como de una esperanza. También se dice que ese caballo blanco podría ser no el Cristo en otras interpretaciones, sino el anticristo, que se hace pasar por el Cristo. Esto te lo estoy mencionando de acuerdo a algunas interpretaciones que se hacen en el mundo religioso. Bueno, en el mundo religioso normalmente, que todas las interpretaciones son respetables, normalmente se ve de forma literal, como si fueran caballos. Ya algunos más acuciosos, más osados en la interpretación, tienen la visión muy similar a lo que te estoy diciendo, que son poderes que ya están cabalgando sobre el planeta Tierra. Entonces, cuando la profecía se mira así, ya deja de ser un juego de adivinación, sino que se convierte en una ciencia donde se analizan sucesos históricos y sucesos actuales para comprender que la profecía, más allá de un juego de adivinación o de anuncios que no tienen sentido, lo que nos está mostrando es un panorama global donde lo que está escrito allí, al interpretar sus símbolos, lo que nos está revelando es el tiempo en el que vivimos, pero no coloca fecha. Nos dice, por ejemplo, la profecía que si esos caballos ya están sobre el mundo, quiere decir que estaríamos viviendo en ese tiempo momentos definitivos. No un final enseguida, pero que sí nos invita a estar pendientes, porque esa es una de las señales de que la humanidad está entrando a un tiempo convulso. Está claro que no se habla nunca de fechas, y lo hacías alusión hoy cuando arrancamos este contacto, que aquellos que se han animado a dar una fecha se han equivocado, ¿no? Y en esto, bueno, aparecería que a veces, o parecería que hay movimientos que justamente ponen fecha como para ver si congregan gente, tienen algún currito, algún trabajito, forman una nueva religión. Bueno, ya creo que debemos haber aprendido de todo eso. Ahora, también me quedo pensando, ¿no?, en que uno puede entender que quizás estamos en tiempos proféticos y que estamos en el último tramo, ponele, ¿no? Ahora, ese último tramo no sabemos si son 100, 200, 1000, 500 años, algunos hablan de 50 años, de acuerdo a cómo se van acelerando las cosas, ¿no? Por la tecnología, hoy es todo muchísimo más rápido y demás. Así, de acuerdo a lo que entendés, interpretando los símbolos y demás, obviamente no te quiero pedir una fecha, pero ¿crees que esto estaría en los próximos 50, 100 años, como afirman muchos de los estudiosos? Sí, como tú dices, es muy arriesgado afirmarlo. Sin embargo, bueno, yo siempre digo en videos que toco sobre el tema profético, hay algunas señales que nos pueden ayudar a ubicar en cuánto podría faltar, ¿no? Un aproximado que uno puede hacer de 20, 30, 40, 50 años, un poco más. Hay un punto clave en las profecías que fueron dictadas, y es que muchas de ellas hacen referencia a los sucesos que va teniendo el Medio Oriente, más exactamente enfocados al pueblo de Israel. Profecías como el mismo Apocalipsis, para hablar de la Biblia, las 70 semanas de Daniel del Antiguo Testamento, profecías como las de la Salet de 1846 en Francia, habla del anticristo y de unos procesos en el pueblo de Israel. ¿Y por qué las profecías se enfocan mucho en lo que sucede en ese pueblo? Porque recordemos que ese es un pueblo que históricamente se nos ha enseñado que fue elegido por un Dios, el famoso Jehová Yahvé. Y para quienes hayan investigado un poco sobre la historia de ese pueblo y los poderes que hoy en día pues gobiernan el mundo, se darán cuenta que quienes están detrás del poder, que normalmente no se ve, son grandes y poderosas familias de origen judío. Entonces, y esto no es, hablar de esto no es un mensaje antisemita, como muchos dicen, sino es una realidad.
¿Quiénes fundaron la Reserva Federal? Ahí están familias judías como los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan. ¿Quiénes son los dueños del petróleo, del dinero? ¿Quiénes están detrás del Fondo Monetario Internacional? Es una realidad que está puesta allí. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que ese pueblo tiene mucho que ver con el desarrollo del acontecer mundial en todos los aspectos. Entonces, las profecías, cuando nos advierten de que estemos pendientes de las señales que tengan que ver con ese pueblo, es porque nos están diciendo que cuando eso suceda, el tiempo convulso está muy cerca. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Una de las señales más concretas de que ese fin del tiempo que muchos hemos llamado está cerca es la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Entonces, ¿cómo sabemos que ya esto podría estar muy cerca? Porque hay otras profecías asociadas que hablan de que cuando en Israel se cumplan los 70 años del establecimiento del Estado judío, comenzarían los sucesos definitivos para la reconstrucción de ese templo. Esos 70 años se cumplieron de 1948, cuando se crea el Estado de Israel, ahí en ese pedazo de tierra que antes no lo tenían, se crea definitivamente, y se cumplieron 70 años hacia el futuro en el 2018. Se hizo, por supuesto, una celebración. Allá estuvo Donald Trump con su yerno Jared Kushner, que algunos aseguran que este podría ser un candidato para el Mesías judío. Pero bueno, eso es muy complicado afirmarlo. Entonces, ese fue un evento importantísimo para ellos y para quienes estamos pendientes del desarrollo de las profecías. Otro punto importante que se suma a los 70 años es el tema de la Agenda 2030 de la ONU, que cuando se estudian todos los 17 puntos de esta agenda, lo que nos está mostrando es que el plan que hace siglos se ha conocido como el nuevo orden mundial está en marcha para establecer sus puntos finales. Y la Agenda 2030 de la ONU tiene que ver con eso. Y si el nuevo orden mundial viene caminando a pasos agigantados, es porque muy seguramente detrás de bambalinas haya un personaje muy poderoso haciendo posible que todo esto ocurra. Porque según las tradiciones del pueblo judío, quien reconstruye el templo es su Mesías. Quien hace volver a los judíos de forma definitiva a su tierra es su Mesías. Quien hace restaurar la adoración y todo el valor que ha tenido para ellos la Torá históricamente y que según ellos se ha perdido es este personaje. Entonces, si investigamos qué vino ocurriendo de un tiempo para acá, por ejemplo, en Jerusalén, donde está la disputa por el monte del templo, lo que hemos notado en los últimos años es que se ha venido corriendo la cerca o el límite que separaba Jerusalén occidental de la parte oriental. Y en la parte donde está la explanada de las mezquitas pertenecía a o pertenece aún a Cisjordania, al lado árabe palestino, y los judíos han venido trabajando desde 1948 para ganar terreno y que ese pedazo de Jerusalén esté dentro del territorio judío para ellos poder reconstruir el templo. Esto ya casi es una realidad. Ellos casi han recuperado por completo lo que más les interesa de Jerusalén, que es el monte del templo. En las últimas semanas y meses se han presentado grandes conflictos en esa zona porque no se deja entrar a los palestinos y árabes a rezar, ¿no?, en las mezquitas que son sagradas para ellos, y quien tiene acordonada la zona es la policía israelí. Entonces, ya ellos han venido ganando autoridad en esa zona, y esto ha sido gracias a que ciertos mandatarios, como lo fue Donald Trump, respaldado por su yerno, que era judío ortodoxo, han hecho ciertos movimientos como reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Recordemos que la capital era Tel Aviv. Llega Donald Trump en el finales del 2017 y reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Pero ¿esto qué significa? Jerusalén era una ciudad que era tierra de nadie, estaba dividida desde el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, Jerusalén había sido como si fuese la capital de los judíos de Israel en tiempos antiguos, pero bueno, como ellos con la diáspora del 70 después de Cristo, todo esto se perdió, ellos quieren recuperar eso. ¿Qué pasó cuando se reconstruyó el segundo templo? Un personaje llamado Ciro, Ciro de Persia, que era el imperio dominante de la época, autoriza a los judíos exiliados a Babilonia, que duraron 70 años allí,
volver a Jerusalén para que reconstruyeran su ciudad y el templo, el primer templo que había construido Salomón y lo destruyó Nabucodonosor. Ellos reconstruyen el segundo templo gracias a la orden de Ciro. En tiempos modernos, esto se ha replicado o se replicó en su momento con Trump. El líder o el presidente de la potencia del mundo actual, llamada Estados Unidos, reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Eso quiere decir que ese reconocimiento le da ciertos beneficios y cierta autoridad a los judíos para retomar Jerusalén y poder empezar a ejecutar sus planes. Tanto así que ellos acuñaron una moneda donde colocaron el rostro de Trump junto al rostro de Ciro, porque para ellos representó lo que hizo Trump la misma acción o el mismo mandato que en su época hizo Ciro de Persia, autorizando a los judíos a volver. Entonces son ciertos detalles, Marcos, que han venido ocurriendo desde 1948 a la fecha, que quienes estamos pendientes de todos estos acontecimientos nos damos cuenta, ¿no? Y los vamos enlazando, y esto nos da un factor importante, porque dice, por ejemplo, en Mateo 24, que es una de las profecías que dejó el Cristo, y menciono mucho las profecías bíblicas porque es la que más comúnmente la gente conoce, porque podría hablar de Parravicini, que es muy famoso en Argentina, que también habla de estos sucesos, podría hablar de Nostradamus, podría hablar de varias profecías que fueron dispersas en el mundo. Ahora, Salim, yo te freno un poquito acá. Esas profecías que me nombraste, ¿tienen un grado de coincidencia con las bíblicas? Yo he escuchado, y por lo que he leído también, hay muchas que coinciden, ¿no? Por supuesto, con símbolos que pertenecen a cada comunidad, a cada tiempo, pero es como que van de alguna manera hacia el mismo punto, ¿no? ¿Vos lo ves así? Sí, es que el mensaje profético original proviene de una sola fuente. Y esa única fuente que trajo el mensaje profético al planeta Tierra, porque la profecía no es un mensaje terrestre, el conocimiento o el mensaje profético, las profecías originales, no es un conocimiento, no es que un terrestre se puso a escribir y a adivinar hacia el futuro lo que iba a ocurrir. Si nosotros vemos en la historia de qué forma fueron dictadas las profecías, vamos a ver un patrón común que es contactos, o en algunos casos físicos y en otros telepáticos, como en el caso de Benjamín Solari y Parravicini. Entonces, esa fuente que dictó las profecías las repartió en todo el planeta y en todas las culturas. Por eso, muchas veces encontramos convergencias proféticas. Por ejemplo, las profecías que están en la Biblia, que a pesar de que la Biblia ha sido traducida y manipulada muchas veces, tiene vestigios de esa verdad. La profecía habla de un personaje que se levanta al fin del tiempo, que se le llama ahí la bestia o el anticristo. Si vamos a Parravicini habla de lo mismo, que en un momento el anticristo sobre la humanidad es, y hay una psicografía que muestra pues una mujer con una especie de monstruo sobre ella. Si la quieren buscar por internet, pues quienes lo deseen así pueden encontrarla, se encuentra fácilmente esa psicografía. Si vamos, por ejemplo, a las profecías de la que decía ahorita de la Salette en Francia, habla de que al final del tiempo se levanta el anticristo. Si vamos, por ejemplo, a las profecías de Fátima, también habla que al final del tiempo se levanta un personaje o un líder global. Son muchas profecías que convergen en símbolos proféticos. Eso nos quiere decir, Marcos, que evidentemente la profecía proviene de una sola fuente. Por eso, estudiar solo las profecías bíblicas no es suficiente para entender el entramado profético. Me quedaría incompleto mi análisis si yo me baso, por ejemplo, solo en el Apocalipsis, porque debo tener en cuenta, primero, las traducciones y manipulaciones, y segundo, que no son las únicas profecías en el mundo. Por eso quienes basan sus proyecciones a futuro solo en una fuente profética, lo más seguro es que se equivoquen. Entonces sí hay convergencias. Entonces te decía, sí, adelante. No, te iba a decir, todas esas profecías que convergen en cierto punto, ¿todas terminan con un final feliz o algunas no? El mensaje profético original tiene una condición que es infaltable, y es que la profecía al final siempre da esperanza. Todas las profecías. No hay ni una sola profecía que provenga de esa fuente original que no le enseña al ser humano que luego de esas situaciones convulsas
luego siempre dice que va a venir un tiempo mejor, un tiempo pletórico. Por ejemplo, Apocalipsis habla de un nuevo cielo y una nueva tierra. Si vamos a Benjamín Solari Parravicini, habla mucho de la esperanza en el sur. Dice que, bueno, el mundo, digamos que cambiará toda su forma, los continentes se hundirán, habrá muchos terremotos, pero el sur seguirá siendo sur. Habla de ese nuevo tiempo, no habla de que será el final de todo. Si vamos, por ejemplo, a las profecías mayas hablan de que habrá una sincronicidad solar que traerá muchos cambios, pero ese será el inicio del nuevo amanecer galáctico. Si vamos a las profecías de, por ejemplo, de Fátima, también hablan de que luego de la gran guerra, que será el final del tiempo, la humanidad reverdecerá, es decir, habrá un nuevo comienzo. Si vamos a las profecías de los Uga Mungulal acá en América del Sur, ellos hablan de 3 grandes catástrofes y hablan de que en el tiempo del imperio de Samón, Samón es Salomón, quien fue el constructor del primer templo, o el quien lo mandó a construir, porque el constructor fue Hiram Abid, habla de que en ese tiempo vendrá el fin, pero luego las tribus ancestrales retomarán nuevamente el proceso de la vida, o sea, la humanidad resurgirá. Todas entregan una profecía. No hay una sola profecía de la fuente original que hable solo de destrucción y punto. Y esa es una de las cosas que cuando nosotros, por lo general, escuchamos de profecía, nos asustamos porque decimos, no, hablar de profecía es hablar del fin del mundo. Pero eso lo que demuestra es el desconocimiento que como humanidad tenemos del mensaje profético. Porque la profecía siempre habla de una esperanza. Si habla de unos cambios, si habla de unas catástrofes, podríamos verlo así, pero son necesarias esas situaciones para que surja un nuevo mundo, porque no se puede construir un mundo nuevo sin todo aquello que nos ha destruido sobre las bases de un mundo que no ha funcionado. Tiene que haber una limpieza total para construir algo totalmente renovado. Y de eso hablan las profecías siempre. Quiero detenerme en un ítem que está bastante de moda, ahora ya es como que cayó un poquito, pero en épocas de, no sé cómo habrá sido Colombia, ¿no? Pero veo que en el mundo entero medio que se coaccionó a la gente para la inoculación del COVID, y muchos estudiosos de las profecías, en cierto punto, vinculaban que esta podría llegar a ser como la marca de la bestia del Apocalipsis, ¿no? Cuando se empezó a asociar de que mucha gente no podía ir a algunos centros comerciales, no podía recrearse, no podía tener algunas actividades sin ese carnet, ¿no? No sé cómo entendés desde tu punto de vista la marca de la bestia, si puede venir por ahí o puede ser, qué sé yo, el celular, como me dijo un amigo, y si a este paso puede ser el teléfono celular, porque está todavía adentro, ¿no? Sí, la marca de la bestia tomó mucha fuerza durante la pandemia, esa profecía. Y obviamente esto también tiene un poco de sensacionalismo, y era lo que te decía, la falta de comprensión del mensaje profético. Cuando se habla de la marca de la bestia, yo me atrevería a decir que la marca tiene varias dimensiones, y varias de esas dimensiones ya todos la tenemos, o sea, la marca ya la tenemos. Una de las dimensiones de la marca de la bestia está en la genética. Hay muchas investigaciones que hablan de que hace miles de millones de años la raza humana fue manipulada genéticamente por una organización extraterrestre de carácter negativo que inoculó en nosotros una genética degradada, es decir, se tocó nuestra genética y esa es la situación que nos conlleva al error, al envejecimiento, a la muerte. De hecho, científicamente está comprobado que los seres humanos no podemos pasar de más de 120 años en nuestra genética. Ese estudio científico se puede encontrar fácilmente. Y eso coincide con lo que dice, por ejemplo, en la Biblia, cuando Jehová dice que no contenderá su espíritu con el hombre, porque ciertamente les carne, mas serán sus años 120 años. Y ese acortamiento del tiempo de vida, porque antes los seres humanos podían vivir hasta 1000 años, está el caso de Matusalén, que vivió 960 y pico, si no estoy mal. Esa manipulación, un efecto que tiene es el acortamiento de la vida. Hoy en día llegamos a 90, 80. Entonces, esa es una dimensión de la marca. Hay otra dimensión de la marca que es en el pensamiento lineal del mundo.
El pensamiento, por ejemplo, que, bueno, que creemos que la vida es solo trabajar, ganar dinero, tener éxito y, bueno, y morir lo más viejo que se pueda y disfrutar la vida en los placeres materiales del mundo. Hay un pensamiento lineal, obviamente después está la individualidad de cada quien, que cada uno ejecuta su vida como quiere, pero hay un patrón establecido en el mundo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en medio de eso, estudiar, tener un título, tener un trabajo exitoso, ser alguien en la vida. Ese es el patrón. Y ese patrón de pensamiento es otra dimensión de la marca. ¿Por qué hablo que eso es una dimensión de la marca? Porque nosotros vivimos en un sistema que no es natural. A nosotros nos colocaron en un sistema gobernado por unos poderes mundiales que no es el ambiente natural para el desarrollo de una humanidad como nosotros. Es decir, nosotros estamos desconectados de la vida original que en su momento este planeta tenía. Por ejemplo, los animales sí están conectados a la vida. Por eso los animales, a pesar de que no trabajen y no estudien, tienen el alimento y la casa asegurada. O sea, no sé cuándo hemos visto un animal preocupado porque no puede pagar la renta o el arriendo, como dicen en otros lugares, o porque no puede hacer la compra en el supermercado, porque sus hijos no pueden ir a la universidad. Eso no ocurre en la naturaleza. Eso ocurre en un sistema que fue diseñado para arrancarle al ser humano su condición natural. Bueno, Jesús da ese mensaje a la humanidad. Les dice, no se preocupen por el mañana. O sea, quiere volver a rescatar algo de esa vida en la antigüedad, ¿no? Claro. En cierto punto. Les da ese mensaje. Bueno, obviamente algunos habrán escuchado, otros no, y nos cuesta salir de esta matrix, ¿no? Claro. Él decía, ¿por qué se preocupan de más? Si miren las aves que no trabajan ni hilan y, bueno, y tienen su alimento. Entonces, ese mensaje que él da ahí es eso, ¿no? De que el ser humano tiene un potencial, tiene unas características que incluso podrían ser superiores a la de los animales, porque tenemos inteligencia, tenemos más capacidad. Sin embargo, vivimos estresados y preocupados. Entonces, ese pensamiento es la marca de la bestia. Luego, hay otra dimensión que es la que más sensacionalismo tiene, que es la marca de la bestia a nivel físico, que ya vendría siendo un artefacto tecnológico, un microchip, como llaman algunos, subcutáneo, que tendría toda nuestra información, como lo está hoy en día en el celular, por ejemplo. El celular es como un entrenamiento por parte de quienes nos gobiernan para que nosotros nos acostumbremos a tener un dispositivo cerca a nosotros todo el tiempo. Y lo han venido haciendo muy bien. Hoy en día prácticamente no podemos vivir sin el teléfono móvil. Entonces, así con el celular, así con esta acción del celular, nos vienen preparando para cuando en unos años se nos diga que ahora para tener internet, ahora para comprar, para hacer pues nuestros pagos, para tener acceso a toda la conectividad y todos los beneficios que ese mundo moderno va a tener, tenemos que tener un dispositivo que nos identifique y con el cual no vamos a hacer filas en supermercados, vamos a tener absolutamente todo allí. Pues obviamente no lo vamos a colocar, ¿no? Quienes de pronto no sepan de todo esto van a ver esto como un beneficio muy grande, porque es como si, Marcos, tú tomaras a alguien de los años 1900, 1910, 1930 y le dijeras a esa persona que para poder comprar, vender, para poder hacer prácticamente todas las actividades de su vida, tendría que tener un dispositivo más o menos pequeño, con una batería, conectado a internet. Esa persona que te iba a decir, estás loco, yo cómo voy a andar con algo todo el día encima, si yo estoy tranquilo así como estoy. Bueno, llevémoslo a tiempos modernos, ya estamos acostumbrados al celular, no hay nada que hacer. Ahora vendrá un dispositivo más pequeño todavía, que ni siquiera tenemos que cargar en el bolsillo, que entre comillas será más fácil de llevar porque ni nos lo van a robar y que vamos a tener incluso más beneficios que el teléfono. Entonces, ese vendría siendo el último paso de ese plan, podríamos llamarle así, de la marca de la bestia. Porque si tú lo analizas, cuando Apocalipsis dice que nadie podrá comprar ni vender, ya nosotros estamos en eso. Por ejemplo, otra dimensión de la marca de la bestia puede ser el mismo dinero. No se puede comprar ni vender si no tienes dinero, ya sea físico o digital. O digital. O por ejemplo, ya las tarjetas uno las tiene en el móvil, entonces no, si se te quedó el celular y no tienes las tarjetas, no puedes comprar ni vender, porque nadie va a creer en tu palabra de que no, dame el producto y yo después vuelvo y te pago, no. Entonces ya eso lo estamos viviendo, no hay que esperar a que nos coloquen un microchip.
Bueno, cuando se porque habla de la moneda inclusive única y demás, el dólar supo tener su relevancia a nivel mundial. Bueno, ahora parecería que va perdiendo potencia, pero qué sé yo, aparecen otras cosas nuevas, como las cripto, tantas otras cuestiones, ¿no? O sea, hay material como para empezar a relacionar, si uno quiere, ¿no? De cosas que están pasando o que al menos nos indican que estamos en esos tiempos. claro, es un indicio. Y ese microchip que se hablaba de que podía venir en las famosas vacunas o en el tema de la enfermedad del COVID y todo esto, yo no lo creo así. Yo lo que entiendo de lo que sucedió desde el 2020 es que ellos hicieron un ensayo con nosotros, un ensayo de cómo reaccionaríamos ante una calamidad global de tipo biológico y sobre todo cómo reaccionaríamos a las directrices que ellos nos iban a dar. Si íbamos a hacer un ganado fácil de controlar o si nos íbamos a oponer. La gran mayoría de seres humanos acataron absolutamente todo lo que ellos decían que teníamos que hacer. Colocarse el antídoto, el cubrebocas, las cuarentenas. Hubo algunos núcleos sociales que no se dejaron, que protestaron, que no hicieron caso, y ellos ahí sacan un balance. ¿Y sacan el balance para qué? Para que más adelante, ante una calamidad mucho más fuerte y que realmente sí sea mortal, porque sabemos que esa enfermedad, si bien murió mucha gente, no era mortal. Mm. Ante una situación que sea realmente mortal, nosotros nos vamos a doblegar muchísimo más fácil que como sucedió en la pandemia. Entonces, ellos hacen esos ensayos para medirnos. Mm. Entonces, si ahora mismo, Marcos, a ti te dijeran que te tienes que colocar un microchip bajo la piel, seguramente te negarías. ¿Por qué? Porque no tienes la necesidad de hacerlo. No vas a vender tu privacidad para tener ese dispositivo ahí. Seguramente muchas personas lo harían, no les importaría, pero una persona normalmente no aceptaría eso. Pero ¿qué pasa si ese microchip te lo ofrecieran en un contexto de Tercera Guerra Mundial, donde escasea la comida, donde hay muertes por doquier, donde si no te lo colocas no tienes acceso a internet, a los supermercados, porque ese mundo en medio de guerra y también en medio de la posguerra está en reconstrucción y se necesita para que no vuelva a ocurrir todo eso que ocurrió, un mayor control de la población. Si no te lo colocas, no tienes acceso a droguerías, al hospital, al supermercado. ¿Qué podríamos hacer nosotros en ese contexto? Ahí Y sí cambia la cosa. Ahí sí ahora, el que diría que no, podría claro. decir que sí. Pero sin lugar a dudas, suscribiendo lo que me decías antes, lo anterior con el carnet y la inoculación fue una prueba porque se Uh intentó -huh. hacer eso. Está claro que mucha gente aceptó y después hay casos de países, qué sé yo, acá en Latinoamérica, Paraguay, la mitad dijo que no, o sea, es un porcentaje muy grande, ¿no? Sí. Y se duda mucho de los datos también. Muchos dicen que no es tanto lo que la gente acató, que hubo también algunas cuestiones ahí. Bueno, en definitiva, ¿no? Ahora, como para ir cerrando, porque nos queda pocos minutos, Salim, vamos a volver a charlar de estos temas y muchos más. Eh, ¿Cuál sería entonces, esto te lo pido cortito si es posible, una alternativa para ir tratando de quedar arriba de todos estos tiempos? Porque está claro que también la profecía no habla de que todos nos vamos a ir para abajo, ¿no? Hay un excedente de gente que decide que puede evolucionar con todo esto, entender lo que pasa y bueno, y continuar su historia, ¿no? Yo recién te escuchaba y decía la humanidad está desconectada, ¿no? ¿Será que la solución es volverse a conectar con esa naturaleza? Hoy estamos viendo un auge, hay noticias que hablan de que en países europeos la gente está renunciando a los trabajos y demás. Acá en Argentina se ve que muchos seres de buen pasar abandonan todo y se van a vivir a la montaña. O sea, están pasando cosas, ¿no? Inclusive de manera natural, sin que nadie de esos tipos se ponga a entender la profecía, digamos. ¿Crees que puede venir por ahí? Sí, las soluciones que el mismo mensaje profético entrega son varias. Una de ellas es lo que acabas de mencionar, de volver al campo. Las personas que tengan posibilidad de tener una finca, un terreno, si ya lo tienen o si lo pueden comprar, la profecía recomienda que lo vayan preparando, que vayan sembrando, para cuando vengan tiempos difíciles tengan ahí por lo menos donde vivir y tengan agua y comida, que eso es lo básico para el sustento del cuerpo físico. Esa es una solución a nivel físico. Y si usted de pronto no tiene la finca o el terreno, pues si conoce a alguien, si puede agruparse con personas que sepan de todo esto que va a ocurrir
eso se va a ir dando, eso se va a ir dando porque somos muchos quienes sabemos de todo esto que viene. Ese es un paso que es importante. Otra condición que la profecía sugiere para que el ser humano logre entrar a esa nueva dimensión que el planeta va a entrar es que tenemos que hacer un cambio mental y espiritual de cómo venimos llevando las cosas. Un nuevo pensamiento, ese pensamiento lineal que te decía que está enfocado a la marca de la bestia, es necesario comenzar a cambiar el pensamiento. Nosotros normalmente enfocamos nuestro pensamiento a lo que destruye, a lo que el mundo nos enseñó. Empezar a enfocar nuestro pensamiento a lo que edifique, a lo que realmente cree sanidad para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y esas herramientas nos las entrega mucho la conexión a la naturaleza. Pero bueno, esto es mucho más amplio, pero es como para resumirte. Y teniendo esas condiciones de una solución física, un cambio mental, viene por ende una transformación espiritual y el espíritu está ligado a las acciones. Nosotros normalmente cometemos muchos errores porque hacemos acciones que van en contranatura de nosotros mismos y de quien nos rodea. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a cambiar eso, cuando hablo de acciones me refiero a lujuria, infidelidad, avaricia, los pecados capitales, podríamos llamarle, y muchas otras cosas. En la medida que nosotros cambiemos el pensamiento por una imagen más real, más conectada a la vida y la naturaleza, nuestras acciones se van a revestir de eso también. Y los seres humanos que logren esa dimensión de un pensamiento y unas acciones nuevas son los que serán merecedores de ese nuevo tiempo donde no va a haber poderes que controlen, donde ese poder que ejerce sobre la humanidad, esos 7 pecados capitales, va a dejar de ser, porque quienes van a vivir en ese nuevo tiempo son seres humanos que hayan dejado atrás ese viejo hombre, como dice por allá el mensaje del Cristo. Entonces, cuando se unen estas condiciones, estamos preparados para, primero, supervivir a todo lo que viene y segundo, para estar en ese nuevo tiempo que se aproxima y del cual se prometió en muchas o en todas las profecías para esta humanidad. Entonces, te lo podría resumir en eso. Salim, te agradezco mucho estos minutos. Quedamos en contacto para un próximo encuentro, seguir divagando estos temas y bueno, te mandamos un abrazo y saludos al pueblo colombiano, tierra de buen café. Muchísimas gracias, Marcos, a ti por la invitación aquí a tu espacio. Cuando quieras podemos charlar. También las puertas de mi canal están abiertas. Si quieres, un día podemos hacer un directo y bueno, y ahí pues compartimos conocimientos, que yo sé que tú también eres un investigador de todos estos temas y podemos hablar. Cuando quieras, estás invitado. Encantado. Gracias. A ti.